lugar un texto muy breve en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 17. Esta noche quiero hablar con ustedes sobre las 4 palabras más venenosas. Ese va a ser nuestro tema hoy. Y dice aquí el Evangelio de Juan, el capítulo 5, verso 17, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Este pasaje, hermano, nos habla de lo que es la cultura del cielo. La cultura divina es la cultura del trabajo. Dice el Señor Jesús: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Prácticamente todos los que estamos aquí asistimos a alguna iglesia bautista. Un bautista, cuando leemos en la Biblia acerca de Juan, dice que él era un hombre enviado por Dios. Y nosotros también somos enviados por Dios aquí en este mundo para hacer una misión, una labor, un trabajo. Dios no nos ha salvado para hacer adornos y mucho menos para ser haraganes o vagos. Dios no nos ha salvado para ser turistas, sino que Dios nos ha salvado para ser bautistas trabajadores. Y ese debe ser nuestro compromiso con el trabajo. Necesitamos comprender, hermanos, que no estamos aquí para malgastar nuestro tiempo. No estamos aquí para perder el tiempo. Hay algunos que no sé cómo hacen, pero dicen que hasta matan el tiempo. No estamos para nada de eso, estamos para trabajar aquí. Y a la iglesia se ha dejado influir, la iglesia del Señor en esta generación, se ha dejado influir por una religión contagiosa y dominante que se llama el sedentarismo. Y esa es la primer palabra peligrosa o venenosa que le quiero hablar en esta noche sobre el sedentarismo. Le diré algunas cosas sobre eso, pero tengo un largo mensaje escrito sobre ese tema de casi 10 años atrás. Pero le diré algunas cosas sobre esta palabra venenosa y esta religión contagiosa que es el sedentarismo. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de un oficio o una vida de poco movimiento, de poca acción. Una persona sedentaria es alguien que se mueve poco, es poco activo. En la antigüedad, yo recuerdo en los días del colegio, cuando era un niño, se nos enseñaban sobre las tribus nómades, y las maestras nos explicaban que los nómades eran tribus que se movían de un lugar a otro, no tenían un lugar muy fijo, quizás eran gente muy parecida a los gitanos modernos, que siempre andan en carpas y van de un pueblo en otro, de un país en otro. Y estaban los nómades y estaban los sedentarios. Y las maestras nos explicaban en nuestra niñez que los sedentarios eran algunas comunidades que se establecían alrededor de lugares donde había mucha agua, abundantes pastos, donde encontraban alimento, y entonces entraban en su zona de confort. Y ese es un término casi moderno que se usa mucho ahora, la zona de confort. Y parece ser que el cristianismo se ha contagiado de esta religión peligrosa llamada sedentarismo y hemos entrado en una zona de confort y de ahí no nos queremos mover. No queremos arriesgar, no queremos transpirar en la obra de Dios, no queremos que se nos hable o se nos exhorte acerca de sacrificios, de esfuerzo. Se ve poca disposición a poner el hombro en la obra de Dios. Y todo eso es obra destructora del sedentarismo que se metió entre nosotros. Yo diría, hermanos, que el sedentarismo es una enfermedad progresiva. El sedentarismo es algo que notamos que va avanzando cada día en medio nuestro. Una enfermedad progresiva, pero también podríamos definirla como una enfermedad terminal. Porque el que no logra salir del sedentarismo morirá en su vida espiritual. De eso estoy hablando. Cuando hablamos del sedentarismo, estamos hablando de una pereza del alma.
Y es eso lo que se ve mucho hoy en las vidas, una pereza en el alma. Aquellos que logran moverse lo hacen de manera muy lenta. Cuando hablamos de una pereza del alma, estamos hablando de cristianos que todo le cansa, todo le resulta muy pesado, todo le produce cansancio, todo les aburre, están en las iglesias aburridos, parece que nada les motiva y están allí como atrapados en la pereza o en las garras del sedentarismo. Hay un pasaje en la Biblia que explica un poco esto. Si ustedes pudieran acompañarme al libro de Eclesiastés por un momento, el capítulo 10. Eclesiastés, el capítulo 10 y el verso 18. Mire cómo dice la palabra de Dios, Eclesiastés, el capítulo 10 y versículo 18. Dice la palabra de Dios: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Otra vez, por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. La casa, hermano, no solo que se llueve, sino que también se cae y la gente no reacciona. Las congregaciones caen en un pozo espiritual, en un vacío, y no hay quien despierte, no hay quien reaccione. Pero este pasaje también menciona a un gigante que se está apoderando de las congregaciones, antes del virus, del COVID-19 y durante el virus también. Y es la pereza. La pereza es un gigante que está derrotando a gran parte del cristianismo. La pereza es algo que está aplastando a los cristianos en este siglo XXI. La pereza tiene asistencia perfecta en los cultos y hace notar su presencia cuando vemos cristianos sin motivación, sumergidos en el aburrimiento. Todo esto que tiene que ver con la pereza, esta es aliada del sedentarismo, porque la pereza lo que ocasiona es que la gente tenga poca acción, poco movimiento en la obra de Dios, es decir, se vuelven sedentarios. Dice el texto que leímos que la casa, hermano, aquí, el techo, dice la palabra de Dios, que se cae, Y siempre nosotros cuando tenemos dificultades en las casas con la pintura, las cañerías, las ventanas, las puertas, siempre arreglamos las cosas con alambre o metemos un cartón o hacemos algo para salir del paso. Y la casa se nos empieza a derrumbar y no reaccionamos hasta que se nos cayó encima. Y en la vida espiritual también, hermanos, escuchamos sermones tras sermones, pasa el tiempo, pero nuestra vida no se ve edificada, no se ve fortalecida, porque estamos ahí infectados de pereza, estamos infectados de sedentarismo, y por eso la iglesia del Señor no entra en acción. Yo recordaba hoy la iglesia bautista del Rasca Rasca, decía yo. Hace ya casi 9 años, en uno de los tantos viajes que hice por Nicaragua, fuimos a uno de esos mercados bien populares a comprar ahí algunos recuerdos. Y hubo uno que me llamó la atención. Bueno, ahora tendría que haberlo tenido aquí para mostrarles, pero se lo explico. Es como una caña o una maderita de unos 3-4 centímetros por unos 50 centímetros de largo, y en la punta tiene la figura de una manito con sus deditos y todo. Y cuando yo vi eso en ese mercado de Nicaragua, yo pregunté qué era eso y me dijeron que se llamaba el rasca rasca. Y entonces dice que con eso usted en la espalda, cuando le pica la espalda y no llega con su mano, entonces utiliza esa madera. Y entonces yo la compré para recordarlo y la he conservado todos estos años, porque esa madera me hace acordar la iglesia bautista del Rasca Rasca. Una iglesia que siempre tiene pereza, ni siquiera alcanza con sus manos los lugares que le pica, le molesta. La gente escucha predicaciones que los hacen sentir entre la espada y la pared y ni así reaccionan. Hay un sonambulismo
en las iglesias bautistas. Y el problema es esta religión contagiosa, es esta palabra venenosa que se llama sedentarismo. La pereza en las iglesias, hermanos, habla de gente de voluntad congelada. Trate de pensar en eso, gente con la voluntad congelada, la voluntad hecha hielo. Y ese hielo, la única forma que puede derretirse es con una predicación de fuego, una predicación bíblica bien fundamentada en la palabra de Dios. Esa predicación puede derretir el hielo de la pereza. Les contaré algo sobre un hombre que se llamó Paul Lafargue. Paul Lafargue era el yerno del famoso Karl Marx, donde se inspiraron los comunistas. Y este hombre, Paul Lafargue, él escribió un libro que fue muy famoso. Y ese libro se llamaba El derecho a la pereza. Ese era el título del libro, El derecho a la pereza. Y parece que muchos cristianos han leído eso y reclaman la pereza como si fuera un derecho. Muchos cristianos parecieran que lo hubiesen leído y levantan las banderas en las iglesias, agitan la bandera de la pereza. Y yo creo que algunas congregaciones deben tener el sector o el partido de la pereza. Porque ve que en las iglesias a veces la gente se sienta por familia o con las mejores amistades, se van sentando en grupo y debe haber grupos de perezosos en las congregaciones. Seguramente deben ser los que se sientan en la última fila siempre. Quieren estar lejos del altar por si hay una invitación, no sea cosa que tengan que levantarse y ponerse de rodillas en el altar para hablar con el Señor. Y usted siempre los ve en el fondo o parados en la puerta como listos para disparar si el sermón no le gusta o le está tocando sus fibras más íntimas. La pereza, hermano, es inocultable en las iglesias. Y este hombre que escribió ese libro, El derecho a la pereza, cuando usted lee sobre su vida, su final fue triste. Sabe que los dos se suicidaron. El yerno y la hija de Mark se suicidaron. Porque eso me hace pensar a mí, la pereza en el plano espiritual siempre conduce a la muerte de una persona. La pereza es el virus que lleva a una persona a la muerte espiritual. No hay que levantar esa bandera, hay que recordar nuestro texto del comienzo. Dijo el Señor Jesús, a esta hora mi Padre trabaja y yo trabajo. Esa cultura del cielo tiene que navegar por nuestras venas, tiene que andar adentro nuestro, esa cultura del trabajo. Mi Padre trabaja, dijo el Señor, y yo trabajo también. Y si mi Salvador trabaja, ustedes y yo tenemos que trabajar también. ¿Y qué hacemos dándole lugar a la pereza? ¿Y qué hacemos dándole espacio a esa palabra venenosa llamada sedentarismo que se está volviendo una religión creciente y dominante? Tremendo. Mire conmigo un momento, por favor, el libro de Proverbios, el capítulo 26. Una mirada allí, por favor, en Proverbios, el capítulo 26 y el versículo 14. Proverbios 26 y versículo 14. Dice la palabra de Dios, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Bueno, yo no tengo mucha documentación, pero en aquellos días de Salomón ya había puertas giratorias, parece, porque él está hablando de eso ahí, ¿no? Dice, como la puerta gira sobre sus quicios, pero a mí me interesa la segunda parte del texto, donde dice, así es el perezoso, se vuelve en su cama. Nunca quiere levantarse, da vueltas en su cama y se acomoda su frazada allí, o su sábana y queda atrapado en ese mundo de sábanas y nunca se levanta, nunca está dispuesto a la acción. Siempre quiere dormir un poquito más. Hace muchos años, allá por la década del 70, había aquí espirales. No sé si todos entienden lo que es eso, pero era algo así en círculos que se encendía para ahuyentar los mosquitos. A eso le llamábamos espirales por aquí. Y había una espiral de marca Buda. Eso allá en los años 70.
Y entonces la publicidad mostraba a una madre que quería levantar a su niño y el niño daba vuelta y vuelta en la cama, nunca se levantaba y terminaba diciéndole a la mamá, déjame dormir un poquito más de Buda. Quería seguir ahí respirando el humo del espiral. Y así muchos cristianos, respirando allí el virus, hermanos, este virus de la pereza, este virus del sedentarismo, y damos vuelta y vuelta y nunca nos ponemos de pie. Le decimos al Señor, el mes que viene me voy a poner bien en la fe. El mes que viene voy a empezar a andar firme en el espíritu. El mes que viene voy a poner mi alma en sintonía con el cielo. El mes que viene voy a empezar a leer la Biblia diariamente. El mes que viene voy a empezar a orar. El mes que viene voy a empezar a ser fiel en asistir a los cultos. El mes que viene voy a empezar a ofrendar. Y todo es para adelante y damos vuelta y vuelta y vuelta. Y estamos así inyectados con ese virus de la pereza y del sedentarismo. ¿Sabe qué, mis hermanos? La pereza es un estigma, es una marca. La pereza es el tatuaje de la inutilidad. Voy a repetir eso. La pereza es un estigma. La pereza es una marca, es un tatuaje de la inutilidad. En nuestros días, el tatú, como le llaman, mucha gente se marca cosas y después en su cuerpo y después dicen que no se puede sacar eso. Y entonces parece que la inutilidad está tatuando la vida de personas y no se la pueden sacar de encima. Hay mucho cristianismo improductivo. Hay mucho cristianismo que no está pudiendo ser usado por Dios. Y la razón es porque están infectados con el virus del sedentarismo, el virus de la pereza. La pereza, mis hermanos, por si no me estoy explicando bien, la pereza es el arte de hacer lo menos posible. Esa es la clase de pereza que se ve en la iglesia. Es el arte de hacer lo menos posible. Y parece que la mayoría están en esa competencia de ver quién es el que hace menos en la obra de Dios. Andamos a contramano de la fe, hermanos, o a contraflecha de la fe. Nosotros deberíamos ser obreros de acción, de sacrificio, de sudor. Nosotros tendríamos que ser gente de trabajo. Como dijo el Señor, mi Padre trabaja a esta hora y yo trabajo. Esa debe ser nuestra cultura. Eso debe ser lo que gobierne nuestra vida, la cultura del trabajo en la obra de Dios, la cultura del trabajo para honrar el nombre de nuestro Salvador. Ahora, la pereza y el sedentarismo tienen sinónimos. Si nosotros buscamos en el diccionario, un sinónimo es holgazán. Otro sinónimo es vago o vagancia. Aquí en la Argentina hay un término un poquito antiguo que se usa, dice, tengo fiaca, es un fiaquento. Un fiaquento es una persona que siempre bosteza, estira sus brazos, hace amagues de entrar en acción, pero nunca entra. Y eso tiene que ver con la pereza. Pero le voy a decir algo más fuerte todavía. Y voy a usar una palabra antigua también, pero es la palabra zángano. Cuando nuestras madres, estoy hablando de 50 años atrás, cuando éramos niños, las madres y las abuelas de antes, cuando estaban enojadas, gritaban, zángano, zángano. Bueno, hasta que nos fuimos grandes no entendíamos lo que significaba eso. Y por si ustedes han oído esa palabra y no saben, voy a intentar explicársela, la palabra zángano. Cuando usted mira en el diccionario puede ser una referencia a la mujer o al varón. Ahora, las hermanas, por favor, no se ofendan, no se molesten, porque lo que voy a decir es lo que dice el diccionario, no es algo mío. Cuando el diccionario habla de la palabra zángano en sentido femenino, habla de una mujer torpe. Ahí me escondo. Bueno, si estuviera en la iglesia me hubiese escondido atrás del púlpito después de decir eso. No, pero eso es lo que dice el diccionario. Cuando se refiere a una mujer, está hablando de una persona floja o torpe.
Pero cuando el diccionario habla sobre el varón y utiliza la palabra zángano, está hablando de una persona, de un hombre que vive del esfuerzo ajeno. Ya se dio cuenta, conoce unos cuantos, ¿no? Gente que vive del esfuerzo ajeno. Otros trabajan y usted recibe los beneficios. Esa es la palabra zángano referido al hombre. Pero cuando la palabra zángano se refiere a la abeja, por ejemplo, el zángano es el esposo de la abeja reina. En la colmena, el zángano es el esposo de la abeja reina. Pero el zángano es un inútil en la colmena por dos razones. Una, porque no tiene aguijón y no puede defender a la reina. Y es inútil porque no produce miel. O sea que el hombre o la abeja en este caso está ahí. No sirve ni para defender el panal porque no tiene aguijón y no sirve en el panal porque no produce miel. Eso es un zángano. Bueno, espero que haya agarrado el concepto de lo que es. Y eso es lo que hoy se ve mucho en las iglesias. Mucho zanganismo, muchas personas que viven del esfuerzo del otro, de personas que otros trabajan en la iglesia, pero ellos se llevan los aplausos, esos se llevan los reconocimientos. Y muchas veces los pastores somos injustos porque reconocemos a gente que solo figura y no logramos identificar o reconocer a los que realmente se dedican al servicio en la obra. Muchas veces la injusticia viene de parte de los pastores mismos. Pero la palabra zángano o zanganear también se refiere a personas que van de un lugar a otro sin trabajar. Y esa clase de cristianismo nómade hoy se ve. Van a una iglesia 6 meses, cambian para otro 6 meses y ahí andan viajando de iglesia en iglesia en toda figura, pero en ninguna trabaja. Bueno, trataré de darle una definición más concreta sobre lo que es este problema del sedentarismo entre nosotros. Cuando estoy hablando del sedentarismo en un cristiano, estoy hablando de una persona que no asiste o que va muy poco a la iglesia. Y cuando aparece, tan solamente va para calentar el asiento, el banco un poco. No hace más que eso en la iglesia. Cuando estoy hablando del sedentarismo en la iglesia, estoy hablando de aquellos hombres y mujeres que a la hora de la alabanza no cantan con gozo. Es un murmullito nada más, algo ahí entre labios. No expresan su gratitud al Señor a través del cántico. No muestran gozo. Tienen esa cara que tienen las lechuzas del panteón en el cementerio. No se le sale una sonrisa, no hay una expresión de gozo en el cántico. Yo no le estoy pidiendo que camine por las paredes o por el techo, pero abra su boca, exprese gratitud a su Salvador en el canto. Algunos se escudan diciendo, no, pero si canto fuerte yo desafino mucho. Nadie está controlando las voces y quién acierta en el tono. Usted cante de corazón que el Señor va a saber valorar y reconocer su alabanza. Usted no está cantando para los oídos afinados que le rodean. Usted está cantando para su Salvador, así que no use eso de excusa. Cante nomás. Cante, hágalo. El sedentarismo en la iglesia se ve cuando la gente no gana alma. Pasan 3 meses, 6 meses, un año entero, nunca trajo un invitado. Nunca ganó un alma para Cristo. Nunca participó en una repartija de folletos. Nunca hizo algo para alcanzar a los que están perdidos. Eso es sedentarismo también. Sedentarismo en la iglesia es cuando una persona siempre tiene un pero. Yo haría esto, pero. A mí me gustaría servir al Señor, pero. Siempre tienen un pero. Y es una persona que siempre tiene la crítica a flor de labio. Oh, si las reuniones fueran más cortas, yo vendría más seguido. Si no recogieran ofrenda, yo no faltaría a ningún culto. Y bueno, y así buscan excusas. Esos son señales de sedentarismo, excusas para no hacer nada. El que lleva vida sedentaria siempre quiere ser mimado en la iglesia, quiere ser reconocido, quiere que le den la bienvenida en todos los cultos, que lo aplaudan, que le pongan la tortita del cumpleaños, en fin. Yo estoy hablando y yo pienso que ustedes están
cruzándole varios nombres y varias imágenes de personas en su mente, ¿verdad? Porque los conocemos y los reconocemos, porque esta clase de gente florece por todos los rincones de este planeta y aterrizan en la casa de Dios. Sedentarismo es una palabra venenosa, si te toca te mata, ¿eh? Así que eso se lo doy a modo de advertencia si prefiere. Si el sedentarismo toca su vida, le matará espiritualmente. Amén. La segunda palabra, ese quizás otro día voy a dar todo el mensaje completo del sedentarismo. Pero quiero pasar a la segunda palabra venenosa, que esa es la palabra apostasía. Pocos la comprenden, pero es una palabra que infunde temor en los días que vivimos. Es una palabra peligrosa para nuestra alma, para la vida espiritual. Apostasía. Vamos a ir a un texto y después la explicamos, ¿eh? Si puede acompañarme ahora al Salmo 11, verso 3. Ese es un salmo de David. Y aquellos que somos de las iglesias fundamentales, siempre le ponemos especial atención a este texto. Salmo 11 y verso 3. Así dice la palabra de Dios. Salmo 11, verso 3. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Este es uno de los textos ya desde el Antiguo Testamento que nosotros usamos para justificar nuestra creencia fundamental. Dice la Biblia, si se destruyeren los fundamentos, ¿qué le queda para el justo? Si a usted, el gobierno en el país donde usted vive dice que no se puede usar más la Biblia, ¿qué va a hacer usted? Si dice que no pueden reunirse más las iglesias, ¿qué va a hacer usted? Dice aquí, si se destruyeran los fundamentos, ¿qué queda para el justo? Esta palabra, hermano, que es venenosa, la palabra apostasía, es una palabra tóxica, altamente contaminante. La apostasía destruye a un cristiano cuando el cristiano cae en ella, en sus garras. Algunas definiciones sobre la palabra. La palabra apostasía a veces se usa en el mundo marítimo cuando un barco está amarrado en el puerto y se desata una tormenta, un vendaval, un huracán, lo que fuera. Y ese barco rompe las amarras y se mete mar adentro a la deriva. Ese barco está apostatando, está sin rumbo, sin dirección. A veces la palabra apostasía se usa en rebelión, en relación a eso. Pero aquí en el Salmo 11, donde la hemos visto que si son destruidos los fundamentos, ¿qué queda para el justo? Los fundamentos se destruyen cuando la apostasía se impone. Y aquí la aplicación que tiene en el contexto habla de una rebelión o una alteración en el orden social. La palabra apostasía se usa en ese sentido, cuando hay una rebelión o una alteración en el orden social. Aquellos que ya somos mayores, hemos visto en nuestra Latinoamérica muchos golpes de Estado ocasionados por militares. Entonces lo que hacían los militares cuando tomaban el poder, lo primero que hacían, cerraban el Senado, cerraban las cámaras de diputados y anulaban la Constitución, y ahora la ley eran ellos. Entonces ahí se usa la palabra apostasía. Cuando el orden social es alterado, cuando la ley ya no tiene valor, sino que hay una ley que es impuesta por el que tiene el poder. Y en ese sentido es que está hablando David. Si se destruyeran los fundamentos, si alguien quiere anularlo, si alguien quiere dejar a un costado los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? El justo tiene que levantarse y predicar. El justo tiene que levantarse y anunciar el evangelio. El justo tiene que levantarse y defender la palabra de Dios. Entonces hay muchos que han querido destruir los fundamentos, pero los justos se están quedando callados. La apostasía ha invadido las iglesias porque también la apostasía se utilizaba en el ámbito militar. Primero hablé del ámbito marítimo, luego del ámbito social, y en el ámbito militar, cuando un soldado pasaba
de un ejército a otro, a eso se le llamaba apostasía. Lo que representaba la figura de un desertor, un soldado cambiando de bando. Entonces los militares usaban ese término apostasía en ese sentido. Pero lo que más nos interesa a nosotros es qué se refiere en la Biblia como apostasía espiritual. La palabra apostasía en relación a lo espiritual habla de gente, de personas que se desviaron de la verdad. Habla de gente, de personas que se cayeron de la verdad. Y es esto, hermanos, la apostasía. Y hoy hay mucha gente que se ha desviado de la verdad, que ha abrazado sistemas de cultos modernos donde Dios no actúa, donde Dios no está, donde Dios no derrama bendición. Pero ustedes ya conocen, son esos cultos bailables, alegres, llenos de espectáculo, pero vacíos de enseñanza espiritual, donde la Biblia es un adorno y nada más. Esa clase de cultos, hermanos, son las que hoy dominan en nuestro tiempo. Hoy en los cultos hay muy poca Biblia, yo diría casi poco y nada. Por eso la apostasía está dominando, pero por otro lado, la apostasía era una señal de que la venida de Cristo está cercana. Cuando Cristo viniera a buscar a su iglesia, la apostasía iba a estar en la cresta de la ola, es decir, en su punto más alto. Así que cuando vemos la apostasía reinar en las iglesias, es una señal de que Cristo viene y viene pronto. Veamos un poquito en la Biblia, si puede acompañarme al Evangelio de Juan, capítulo 6, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y allí vamos a leer el versículo 60 en primer término. Juan, el capítulo 6 y el versículo 60. Dice así la palabra de Dios, Juan 6, verso 60. Dice la palabra, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Este pasaje, hermanos, siempre es ¿cómo le podría decir? Como una clase de alivio para el predicador de hoy. Porque a veces la gente se queja por el mensaje, dice fue muy largo, citó muchos textos, fue muy fuerte, ¿por qué habló de ese modo? Podría decirlo más suave, podría decirlo de otra manera, y la gente se queja de los predicadores hoy, y entonces uno respira profundo y dice, bueno, si hasta del Señor también le criticaron su forma de predicar. Le dijeron, pero Señor, ¿por qué no piensas bien lo que estás diciendo? Es dura esta palabra. Dice, ¿quién podrá oír esto? Siempre donde hay predicación va a haber un ataque en contra del pecado. Y como todos somos pecadores, esa clase de predicación nos va a molestar siempre. Siempre cuando nosotros estamos en falta, esa clase de mensaje en algún momento nos va a tocar, nos va a llegar. Y cuando Dios pone a la luz mi pecado, yo no tengo que esquivar el mensaje. Tengo que agradecer que ahí hay una palabra que me va a fortalecer, que me va a ayudar a corregir, que me va a empujar a hacer las cosas bien delante de Dios. Pero la gente muchas veces rechaza ese estilo de predicación y termina crucificando al predicador. Y así se van y vuelven el otro domingo, pero ya vuelven con el oído cerrado. Dice, porque en cualquier momento me tira un mensaje para mí. Es que el pecador siempre se persigue, hermano. Siempre piensa que es contra él. Y cuando la palabra de Dios se abre, es a favor del pecador. Porque Dios nos habla para corregir. Dios nos habla para modelarnos como mejores cristianos, como mejores siervos. Dios nos habla y a veces nos habla duro, porque nosotros somos de corazón duro. No hay otra forma que entendamos. ¿Y por qué no lo dejamos a Dios ser Dios y que Él nos predique como Él quiera? Y cambiamos nosotros la actitud y empezamos a recibir todo lo que Él nos da. Dura palabra es esta. ¿Quién podrá oírla? Le cuestionaron al Señor. Y mire cuál fue el resultado final de esa gente. Versículo 66, mire, Juan 6, verso 66.
Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mire, la gente dice, no, si va a predicar así no venimos más a escuchar. Si va a predicarnos mensajes duros, ya no queremos andar más con el Señor. Y dice que se volvieron atrás. Y es eso lo que hoy vemos como señal de la apostasía, de esa palabra venenosa, contagiosa, tóxica. Hoy vemos mucha gente que dice, no, me voy a la iglesia de la esquina porque el pastor habla más como un poeta que como este, que levanta la voz y golpea el púlpito y agita la Biblia y qué sé yo cuántas cosas dicen, que se hace mal el nudo de la corbata, no sé, siempre tienen algo para decir del predicador. Dice, mejor me voy al predicador de la esquina. Ese usa perfume importado, se peina bien, ese o predica ahí de polera, de manga corta o de short, dice, es moderno, en cambio este no, es muy duro, es muy de sendas antiguas. Bueno, usted sabe, la gente no quiso seguirlo al Señor, la palabra le resultó dura, así que cuando algunos dejan nuestras congregaciones porque el mensaje le parece duro, esos son señales de apostasía, es la semilla de la apostasía que está dando fruto. Gente que se desvió de la verdad, gente que cayó de la verdad. Ahora, mire, esto es extenso, pero tenemos que terminar hoy el mensaje, ¿no? Entonces, voy a tratar de ser breve, voy a usar 2 ejemplos nada más que Pablo le recomendó a Timoteo. Hay como 7, pero solamente 2 voy a mencionar. Y si puede acompañarme ahí un momento a segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 8. Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y versículo 8. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 8. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 2 cosas aquí, hermano. Aquí nos enteramos, el Espíritu Santo nos informa que aquellos magos del faraón que querían imitar la obra de Moisés, ¿se acuerda que Moisés puso una vara y se transformó en una culebra, en una serpiente? Y vinieron los hechiceros del faraón e hicieron lo mismo. Y entonces ahora nos enteramos que aquellos se llamaban Janes y Jambres. Pero de la misma escuela había gente con esas características en las iglesias. Y Janes y Jambres sobresalía esta característica que los identificaba como apóstatas. Dice ahí el texto, resisten a la verdad. Y hoy los púlpitos, hermanos, los púlpitos se han llenado de predicadores. No es que encuentra uno aquí y otro allá lejos. No, están bien cerquita unos de otros, de predicadores que resisten a la verdad. Es decir, que son gente que hacen toda clase de malabares para no predicar la verdad y tener el rebaño contento, sonriente, feliz. ¿Qué es lo que hace esta gente? Por ejemplo, lo que han hecho, han sacado la Biblia de los púlpitos. Usted agarre cualquiera de esos canales de la televisión interdenominacional y los predicadores hablan y la Biblia está en el púlpito, nunca la tienen en la mano para enseñar, para instruir a la gente, para desarrollar las verdades de Dios. No, la tienen ahí en el púlpito y ellos andan caminando y hablan. Se deliran. Eso es lo que han hecho. Han desplazado la palabra de Dios y entonces hablan de la psicología, por ejemplo. Analizan al rebaño. No lo exhortan, no lo instruyen, no lo desafían, lo analizan. A esas que resisten a la verdad hoy, como ayer lo hizo Janes y Jambres, son aquellos que pusieron el humanismo en el púlpito y no la Biblia. Usted puede ver el humanismo cuando ellos dicen, yo declaro, yo, el hombre, humanismo. No es Dios el que actúa.
Ellos dicen, yo decreto prosperidad, decreto sanidad, felicidad, no sé cuántas cosas decretan. Yo, humanismo, no es Dios. Dice, yo establezco, yo declaro, yo, puro humanismo. ¿Qué están siguiendo las grandes multitudes hoy? Humanismo, humanismo disfrazado de cristianismo. Todo lo que ellos van a escuchar es palabra de hombre, no es palabra de Dios, porque la palabra de Dios está olvidada en el púlpito, mientras el hombre se pasea entre los asistentes. Hermanos, lo que usted va a ver como muestra de apostasía en nuestro tiempo son los motivadores psicológicos y manipuladores psicológicos. Son dos clases diferentes. El manipulador es aquel que hace a la gente reír. En vez de predicarle, le cuentan chistes, anécdotas, historias, y los entretienen ahí con eso. Esos son los manipuladores. Después le cuentan una historia triste de alguien que murió, de esto, lo hacen llorar a las personas. Después le cuentan un chiste y le hacen reír. Bueno, y así sucesivamente los manipulan las emociones de la gente. Nunca le predican la Biblia. Y después están los motivadores, los que dejaron la Biblia al costado y están allí para decirle, ustedes son los más grandiosos, saca el campeón que vive adentro de ti, vamos, eres un campeón, eres esto y va. Y usted sale más gordo que yo del templo ese, ¿no? Ahí están los motivadores. Después están ese término moderno que se usa, los coach. Los coach son los entrenadores de los predicadores. Los que le dicen al predicador, tenés que decir esto porque esto es lo que está de moda. Tenés que decir esto porque esto es lo que la gente es lo que quiere oír hoy. Esto es lo que enciende a la gente, esto es lo que motiva. Y entonces todos esos son un montón de incrédulos que le están hablando a predicadores que están en la trampa de la apostasía. Ya son víctimas de esa palabra venenosa, destructora. Donde hay un apóstata, hay un rebaño en peligro. Por eso en esas iglesias está el tendal de ovejas malheridas y muertas. Nos enteramos muy seguido de almas que han sido lastimadas, de almas que han sido estafadas, de almas que han sido víctimas de un fraude espiritual. ¿Quiénes hacen todas esas locuras? Los apóstatas. Ellos son los que representan esa palabra venenosa. Es una palabra destructora. Son puras palabras bonitas, pero cargadas de muerte. Mucha terminología bonita y simpática, pero no dice nada de Dios. Todo eso dicen que son cristianos, pero es un barniz nada más. Cuando usted escarba en esas vidas y en sus mensajes, encuentra poco y nada acerca de Dios. Pero ahí usted los ve en la televisión, en los estadios, motivando a las multitudes. ¿Sabe qué, mis hermanos? Esos son entrenadores del mal. Ellos son promotores del mal, son entrenadores del mal. Por eso, hermano, el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que pararse firme del lado de la verdad y resistir la apostasía. Y no deje ceder la tentación de que usted los mira, pero ellos son multitudes y nosotros poquitos. Yo prefiero estar rodeado de pocos, pero que la verdad esté entre nosotros. Amén, amén, pastor. Que la mentira siempre termina destruyendo. Por eso hoy hay cantidad en esos lugares que ni siquiera conocen a Cristo como Salvador. No es el momento, pero yo le puedo asegurar que quizás podría dar un número de 100 predicadores que yo gané para Cristo. De gente que tenía años en el ministerio. De gente que ya predicaba en la televisión. Y cuando los encontré y les pregunté de su salvación, ni siquiera sabían si iban a ir al cielo. Y a muchos de esos los terminé ganando para Cristo. Amén. Es una vergüenza cómo la apostasía se metió en la vida de tanta gente que hoy están manejando congregaciones. La gente, solamente hay una historia, le voy a contar, que en un programa de radio y animamos a gente a que venga a estudiar a nuestro seminario. Como era gratuito, cualquier persona podría entrar. Es decir, que si había un incrédulo y quería sentarse a oír, no había problema porque no se cobraba nada, era una enseñanza gratuita.
Y ahí vino un pastor que tenía 9 años en el ministerio. Para los que son de aquí, de esta zona de la provincia de Buenos Aires, el pastor es de un lugar que se llama El Tambo. Eso ahí por Crovara y Cristianía. Ahí comienza ese barrio. Y el pastor era ahí 9 años. Vino a la iglesia un día al mediodía. Yo estaba con 2 hermanos nada más. Y comencé a hablar y le pregunté al pastor cómo había sido salvo. Y él no me sabía explicar. Insistí con eso. No me pudo explicar. Y entonces decidí abiertamente predicarle el evangelio. Y él creyó en Jesucristo como el Salvador después de haber estado 9 años al frente de una congregación. Y así, hermano, ese caso se multiplica. Porque toda esa gente, hermano, llegaron allí por medio de la ola de la apostasía. Y llegaron al frente, al púlpito, al lugar de enseñanza, llevados por la misma apostasía. Y así están envenenando y condenando gente al infierno, creyendo que va a ir al cielo por ser parte de una iglesia donde jamás escucharon el mensaje de la salvación en Cristo. Nunca escucharon sobre el pecado, porque esa palabra está prohibida en esos cultos. Es un término negativo, agresivo. Entonces ellos, cuando hablan de una aproximación a pecado, ellos dicen, bueno, todos tenemos nuestros errores, todos tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros defectos, y hacen ahí, hermanos, 1000 malabares para no decir la palabra pecado. Y yo digo esto para cerrar este punto. Nadie puede salvarse por un mensaje equivocado. Nadie se salva por un mensaje equivocado. Si usted no reconoce que es un pecador, nunca lo va a poder tener a Jesucristo como Salvador. Si usted le dice a Dios, yo soy débil, yo soy una persona que comete errores, yo soy una persona que tengo ciertos defectos, no, usted tiene que decirle a Dios, yo soy un pecador y necesito a Cristo como mi Salvador. Porque si usted no da ese paso, no hay otra forma de entrar al cielo. Es reconociendo que somos pecadores y que Cristo nos puede salvar. Bueno, les había prometido uno más ahí. No les voy a fallar. Aquí en 2 de Timoteo también, capítulo 2 ahora, porque ese pasaje ilustra bien a los apóstatas también. 2 de Timoteo, el capítulo 2 y versículo 17, mire, ahí está hablando de otra pareja. La primer pareja era Janes y Jambre. Estos se llamaban Himeneo y Fileto. Mire lo que hacía este dúo. Dice ahí 2 de Timoteo 2:17, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ahí está la palabra apostasía. ¿Se acuerdan que les dije? Desviarse de la verdad, caerse de la verdad. Ahí está la apostasía reflejada en 2 hombres, Himeneo y Fileto. Gente que predicaba cosas bonitas, la gente se reunía para escucharlo en las congregaciones, llamaban la atención, pero Pablo le dice a Timoteo, cuidado, porque el estilo de predicación de ellos es como una gangrena. Es decir, que es algo que está en un estado de contaminación, de putrefacción. Esa clase de predicación es una predicación enfermiza. La palabra gangrena también algunos la traducen como cáncer. Y si vas a escuchar a esa clase de predicadores, te vas a hacer dueño de una enfermedad terminal. Espero que me estén entendiendo en esta noche, hermano, de por qué dijimos 4 palabras venenosas. Sedentarismo, apostasía. Necesito ir más rápido ahora y hablarles de la tercera palabra, que es la palabra anarquía. La apostasía es lo que se ve en los púlpitos de la iglesia. Pero la anarquía es lo que hoy vemos en nuestra sociedad, en el mundo. Observe que dice la Biblia, el último texto del libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, Jueces, el capítulo 21, versículo 25. Con ese texto cierra el libro de los Jueces. Jueces, el capítulo 21, versículo 25. Así dice la palabra de Dios. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, no había autoridad, no había quien impusiera el orden, cada uno hacía lo que bien le parecía.
Eso sucede en las iglesias también, pero la palabra anarquía tiene que ver con el mundo. Y hoy vemos aquí nuestra sociedad. ¿Se acuerdan? Hace como 2 meses, quizás 3, un policía mató a una persona de color en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que le puso la rodilla sobre, se llamaba George Floyd, si mal no recuerdo? Y entonces la gente no estaba ahí conforme con llevar al policía a la cárcel. La gente empezó a salir por las calles y hubo un descontrol, se encendieron edificios, autos, todo fue un caos. Hace un par de años atrás, aquí en la Argentina, en la Cámara de Diputados trataba un tema de un esquema de jubilación o de un esquema de pago para los jubilados. Y vinieron aquí miles y miles, eran quizás 5.000 o más, y le tiraron 14 toneladas de piedra a la policía. ¿Escuchó bien? 14 toneladas de piedra. Y esa escena la vemos por todos lados. Anarquía fue cuando todas esas mujeres, esas marchas de 5.000, 10.000 mujeres que andaban con sus senos al aire y escrito en sus pechos con letra negra, aborto legal y gratuito. ¿Se acuerdan esas imágenes? Y en las catedrales de la religión católica aquí en Buenos Aires, las mujeres hacían sus necesidades, y se filmaban, y mientras hacían las necesidades en la puerta de las catedrales, aquellos estaban, la multitud encendida, enardecida, gritaban, festejaban todo eso. Bueno, y así podemos ir por cada país. Esos son señales de la anarquía, donde hay un descontrol total. Y eso pasaba aquí en la Biblia. Dice, no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, hermanos, eso es falta de autoridad, es falta de gobierno. La anarquía tiene que ver con un desorden, tiene que ver con la confusión, la falta de autoridad. Pero esa anarquía que se ve en la sociedad también ha entrado en las iglesias, también ha entrado en las congregaciones, donde la gente va y hace lo que quiere. Meten una mesa de metegol, de ping-pong, hacen sus gimnasios en las iglesias, y algunos dicen, no, pero esta es la forma de traer a la juventud. Pero usted tiene que traer a la juventud con el mensaje del evangelio, no con esas cosas. Y ponen sus guitarras eléctricas y sus baterías. No, los jóvenes van a venir a la iglesia. Es cierto que pueden venir, pero tienen que venir por el evangelio, no por eso. Y así van imponiendo toda la mundanalidad en las congregaciones. Cada uno hace lo que bien le parecía. Si puede acompañarme, hermano, y paso de ese punto y entro ya al último para terminar el mensaje. Si puede acompañarme un momento allí al libro de los Proverbios, el capítulo 29. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 29, y vamos a poner nuestra atención en el verso 18. Estamos hablando de las 4 palabras más venenosas, más contagiosas. Ya hemos pasado por el sedentarismo, seguimos con la apostasía y estamos en la 3ª palabra, que es la anarquía. Observe lo que dice aquí Proverbios 29, verso 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que guarda la ley es feliz, dichoso, bienaventurado, significa. Ahora, miren la primera parte del texto. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. La palabra profecía, aquí y en todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, nada tiene que ver con esas payasadas que se ven en los cultos modernos, donde un predicador le dice, esa señorita que está en la 3ª fila se va a casar con el varón que está allá en el fondo, y dice, y usted va a ser un profeta a las naciones, y ella va a ser un empresario próspero, y usted va a tener sus vacaciones en Cancún, y así, cosas por el estilo. Esas profecías vienen vomitadas del infierno. La profecía bíblica, hermanos, es la palabra de Dios traída por el siervo indicado por Dios. En el Antiguo Testamento, el canal de bendición por el que venía la palabra de Dios eran los profetas.
En el Nuevo Testamento, el canal donde venía la palabra de Dios eran los apóstoles. Y en los días que nos toca vivir a nosotros, el canal de bendición es a través de aquellas personas que predican la doctrina de los profetas y de los apóstoles. No ocurrencia, no visiones, sueños y cosas raras. Dice que cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. En otras palabras, para que comprenda, cuando no hay predicación bíblica, cuando no hay mensajes de sendas antiguas, cuando no hay una doctrina sana, cuando no hay una predicación fiel a la Escritura, el pueblo se desenfrena. Se van por sus caminos. Todo es permitido en esas clases de iglesia, menos un mensaje bíblico. Si alguien se atreve a predicar la Biblia, la gente se enloquece. Dice, ¿cómo viene a hablarnos así? Hermanos, dice la Biblia que cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Quiere tener una iglesia ordenada? Predique la palabra de Dios. Aparecen problemas en la iglesia, predique más la palabra de Dios. Los hermanos están desalentados, aburridos, predique la palabra de Dios. Han perdido el rumbo, están escuchando cosas que no tienen relación con la Biblia, predique la palabra de Dios. Predique con aquellos que están en la cárcel del celular. Predique con aquellos que están en la prisión de la computadora. Predique con aquellos que andan en la prisión de las modas impuestas por el diablo en cuanto a vestimenta, lenguaje y esas cosas. Cuando el pastor olfatea que a esas cosas raras entraron en la congregación, tiene que profetizar, es decir, tiene que predicar exactamente lo que la Biblia dice. Y si no lo hace a tiempo, el pueblo se desenfrena como una estampida impulsada por el diablo. El pueblo hará lo que quiera. Eso se llama anarquía. Y es eso lo que hoy vemos en las iglesias. Hombres y mujeres que dan vuelta como un trompo, pastores que manosean a las mujeres allí y las hacen caer y les hacen temblar y tantas cosas que hacen, hermano. Eso es pura anarquía en las iglesias. No hay forma de controlar porque no hay predicación bíblica. La gente ha abrazado ese sistema de culto que usted jamás lo encuentra en la palabra de Dios, el sistema de culto. ¿Se acuerda cuando les dije hace poquito, les di un video donde un pastor tomó una pelota, un balón de fútbol y hacía cañitos y decía que él era Ronaldinho, el jugador brasilero? ¿Se acuerdan? Y ahora apareció un loco últimamente, en el último mes, que apareció con el pastor con un martillo de Thor, que creo que es un superhéroe, no sé si es dibujito animado que es, y anda el pastor con el martillo ahí dándole a todos. Tremendo, tremendo. Y a algunos de ustedes les compartí de un pastor que usa un spray para poner en las partes íntimas de la mujer. Terrible las cosas que se ven. ¿Y por qué suceden todas esas cosas escandalosas? Porque no hay predicación de la Biblia. Si no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Si no hay un varón que se pare y predique la Biblia como está escrita, el pueblo se desenfrena. ¿Qué pasó en los días de Aarón? Cuando Moisés estaba con Josué esperando los mandamientos de Dios, allí le dijeron, haznos dioses. Y allí Aarón, el predicador del momento, cedió a la presión de la multitud y les hizo un becerro y les dijo lo que ellos querían oír. Les dijo Aarón, mirando al becerro, le dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Ahí tiene el modelo del predicador complaciente, del predicador que prefiere quedar bien con la gente y mal con Dios. Porque Aarón les dijo tremenda mentira. Les dijo que ese becerro los había sacado de Egipto. Y ahí, ¿qué hizo el pueblo? Dice la Biblia que el pueblo se levantó a comer, a beber y a jugar. Cuando usted le da al pueblo lo que quiere, entonces se desenfrenan. Y usted sabe que esa palabra jugar, yo ya se la expliqué, se hablaba de tener sexo y por eso murieron 23,000 personas cuando el pueblo se levantó a hacer eso. Ahí tiene que leer en 1 Corintios capítulo 10, Pablo cita lo que pasó en los días de Balaam y lo que pasó ahí en los días de Aarón. Todo eso trajo un resultado trágico. El pueblo desenfrenado. Y cuando Moisés lo enfrentó a su hermano Aarón y le preguntó sobre ese becerro, porque dice que vio al pueblo desenfrenado, ahí utiliza la palabra. Es decir, que aquello era una anarquía en medio de la iglesia en el desierto,
o si usted prefiere usar el término, la congregación en el desierto. Tremendo. Si dejamos de predicar en nuestras iglesias, así van a terminar. Y aterrizo, mis hermanos, en la última palabra venenosa, contagiosa, y es la palabra apatía. Ese es otro de los términos de moda en nuestra iglesia, la palabra apatía. Hemos hablado entonces acerca del sedentarismo, hemos hablado acerca de la apostasía, hemos hablado de la anarquía, y terminaremos nuestro mensaje con unas palabras sobre la apatía. La palabra apatía es una palabra griega, es una palabra compuesta, a y patos. A significa sin y patos significa pasión. Así que cuando hablamos del término apatía, estamos hablando de gente sin pasión, de gente que no tiene entusiasmo, de gente que no tiene ánimo, de gente que le falta energía. Y es esa la clase de gente que se ve en las mayorías de las congregaciones. Gente sin ánimo, sin energía, gente sumergida en el aburrimiento, cristianos que están sumergidos en una huelga de brazos caídos, porque esa es la huelga más grave. Cada tanto escuchamos en una empresa, en una fábrica, que están de huelga los obreros, pero los obreros en la obra del Señor hay una gran mayoría en huelga. Son de los que habla Hebreos 12:12, de las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso que dice allí Hebreos capítulo 12 es lo que se ve hoy en las iglesias, manos caídas, rodillas paralizadas. En otras palabras, no hay acción a favor de la obra de Dios y a favor de la palabra de Dios. Es esa la palabra apatía, gente sin pasión. Un texto le quiero dar, 2 de Corintios 5, verso 14, y ahí vamos a terminar por hoy, mis hermanos. 2 de Corintios 5, verso 14. Mire cómo dice la Biblia, la palabra de Dios allí, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 14. Así dice la palabra, mis hermanos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La primera parte del pasaje, hermano, dice, el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra no la usamos casi nosotros, pero la palabra constreñir en este texto significa que el amor de Cristo me impulsa, que el amor de Cristo me empuja, que el amor de Cristo me lleva hacia adelante. Esa es la palabra que dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe. Es decir, que el amor de Cristo, hermanos, me empuja. El amor de Cristo me lleva hacia adelante. El amor de Cristo me impulsa hacia adelante. Cuando yo miro el amor de Cristo mostrado en la cruz, esa tiene que ser mi fuente de motivación. El mirar ese sacrificio, esa entrega por mis pecados, eso debe ser mi fuente de seguir al Señor, de motivación, de animarme en la obra. Cuando recuerdo a Cristo en esa cruz, que Él llegó cargando mi pecado, eso tiene que motivarme, tiene que animarme, me tiene que empujar a ir hacia adelante. El recordar el amor de Cristo por mí, eso me va a sacar del estado de aburrimiento, del estado de apatía. Eso me va a inyectar un ánimo constante, un entusiasmo reinante en mi alma. El amor de Cristo, el amor de Cristo me constriñe, dice Pablo. Pero una vez yo enseñé en la iglesia sobre la cruz partida. Porque la cruz donde Cristo murió tiene dos caras. Y hay solamente una que la mayoría de los cristianos aprueban. La otra cara son contaditos los que la aprueban. La primer cara de la cruz de Cristo es cuando Cristo murió por nosotros. Y ahí estamos todos de acuerdo y felices. Y hasta nos quitamos la transpiración de la frente y decimos, menos mal que el Señor murió, si no me iba a quemar en el infierno por toda la eternidad. Y ahí estamos contentos y decimos, gloria a Dios que me amó y que murió en la cruz. Y todos estamos contentos con ese lado de la cruz. Pero el otro lado de la cruz, que es el que dice, ya que fuiste salvo, ahora tienes que tomar la cruz y seguirle cada día.
No, Señor, no me pidas tanto. ¿Cómo me puedes pedir eso? Tengo otras cosas para hacer en mi vida. La gente no quiere llevar la cruz. La gente no quiere caminar con el Señor porque el llevar la cruz del Señor es sinónimo de caminar con Él. Y la gente prefiere permanecer en sus delitos y pecados. La gente prefiere permanecer en las tinieblas porque sus obras son malas. Y estoy hablando de cristianos que renuncian a llevar la cruz de Cristo y abrazan la mundanalidad, abrazan la carnalidad. Le interesan más las actividades del mundo que la obra del Señor. Pero yo no quiero esa cruz que el diablo a veces viene, hermano, y le dice, pero no seas tan fanático. No tienes necesidad de ser tan fiel. No tienes por qué tomar la palabra de Dios tan literal así. El diablo muchas veces viene y dice, presta atención, yo te voy a dar una cruz más livianita. Tengo una cruz más pequeña que la vas a llevar con facilidad. Anda cada tanto a la iglesia, no leas la Biblia todos los días. ¿Qué es eso de devocionales? Cada tanto, cuando te acuerdes, que no tengas otra cosa que hacer, entonces dale una miradita. Al diablo siempre anda ofreciendo a los cristianos otra cruz. Pero yo no quiero una cruz falsa, yo quiero la cruz verdadera, yo quiero llevar la cruz de Cristo. Yo quiero mirarme y verme en esta vida caminando junto a mi Salvador. Yo quiero ser fiel a Él porque Él me salvó. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 2, dice, habla de una salvación tan grande. Y yo tengo que aprender a darle esa dimensión a la salvación que Cristo consiguió para mí. Es una salvación muy grande, es muy valiosa. Es lo más grandioso que me pueda suceder. Allí en esa cruz me salvó y consiguió el perdón de mis pecados y consiguió la vida eterna para mí. ¿Cómo voy a llevar una cruz falsa, una cruz pequeña? Yo quiero llevar la cruz de Cristo y quiero caminar con Él. No solamente quiero ver el lado donde Él murió por mí, yo también quiero el otro lado que me va a encontrar llevando la cruz de Cristo y siguiéndole cada día. A pesar de los obstáculos, a pesar de las tormentas y tormentos que el diablo trae sobre nuestra vida, a pesar de las luchas, de las pruebas, de las duras batallas que tenemos que enfrentar, a pesar de todo, yo quiero tomar la cruz de Cristo y quiero seguirle. No quiero que la apatía me infecte, no quiero que la apatía controle mi vida. ¿Sabe qué, hermano? Hay mucha gente que tiene que ir al Señor en oración y tiene que pedirle a Dios, necesito un trasplante de ánimo, urgente. Un trasplante de ánimo, porque andan ahí caídos, desanimados, derrotados, mordiendo el polvo de la derrota, van de golpe en golpe, de frustración en frustración, de fracaso en fracaso, están desalentados, no tienen una gota de ánimo en su alma. Tiene que ir en oración delante de Dios y dígale, Señor, haceme un trasplante de ánimo. Aquí en la Argentina, como en muchos lugares, hay bancos de donación de órganos. Y a veces ahí en la televisión, en los diarios, se pide con urgencia un corazón, porque a una persona le queda poca vida y hablan de donar los órganos para salvar vidas y hacen trasplante de hígado, de pulmón, de riñón, y usted escucha todo eso. Y eso me hace pensar que hay cristianos que necesitan un trasplante de ánimo urgente, porque con ese estado de ánimo usted va a ahuyentar a la gente de la iglesia. Cuando yo le digo a los sugieres, vamos a poner en la puerta a alguien que reciba a la gente que sepa sonreír, porque si usted lo espera a los invitados serios, va a decir, ¿a dónde me trajeron? ¿Al tren fantasma? No, yo vengo a la casa de Dios, que me reciba alguien con un folleto, con el programa del culto, con una sonrisa, alguien que dé una evidencia de que es salvo por Cristo y está contento en la casa de Dios. Hermano, si necesita un trasplante de ánimo, ore hoy al Señor. En la Biblia yo ya leí que Él dice que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, Él le va a dar. Y pídale ánimo si le falta. Y anímese y tome la cruz verdadera y siga a Cristo. Yo sé que la lucha es dura. Hace 41 años que estoy en el camino del Señor. Mire cuántas batallas he tenido en esta vida. Y aquí estamos todavía, dando batalla. Y aquí estamos todavía con la esperanza de que vamos a oír sonar la trompeta
y nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes y compartir toda la eternidad con Él. Tome el camino del Señor en serio, no juegue el cristianismo, no juegue la iglesia y no deje ni siquiera que se aproximen estas palabras venenosas. Recuérdela: sedentarismo, apostasía, anarquía, apatía. Esas palabras las tiene que tener lejos, bien lejos de su vida, para poder tener una vida triunfante que honre y que glorifique al Señor. Que Dios bendiga su palabra en este día, mis hermanos. Hermano Omar, su tiempo.